Cantamos recién cuando he caído en tentación y al sentir condenación, voy a ver al Hijo, el inocente, quien murió. Parte de lo que vamos a aprender hoy tiene que ver con esta verdad que se encuentra en Romanos 8, versículos 28 al 39. Presten atención, es uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 8, versículo 28, especialmente el versículo 28, pero como siempre sabemos lo vamos a ver en su contexto hasta el versículo 39. Dice así la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y oramos una vez más. Padre, gracias por tu palabra, preciosa porción que hemos leído. Pedimos aplicarla a nuestras vidas, queremos entender lo que tú quisiste decir en este texto para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio en la vida del creyente. Los que hemos conocido a Cristo, los que hemos entendido el Evangelio, necesitamos recordar que si bien el Evangelio podemos resumirlo en 4 verdades: Dios es creador y soberano, el hombre es pecador y va a responder delante de ese Dios soberano, Cristo ha muerto por nuestros pecados y tenemos que arrepentirnos. Ese Evangelio, que es sencillo pero profundo, no es un evangelio para que nosotros simplemente lo recordemos en el momento de nuestra conversión y olvidemos el resto de nuestra vida cristiana. Las verdades que acabo de mencionar deben estar presentes en nuestra vida como creyentes. Por eso el título de este sermón es el Evangelio en la vida del creyente y no meramente en la vida del inconverso o alcanzando al inconverso, a la persona que no tiene a Cristo. Y lo que quiero enfatizar hoy es que el Evangelio no solamente es el mensaje de la salvación del pecado nuestro en el pasado, sino también de nuestra experiencia presente y de nuestra esperanza futura. Así que, teniendo esto en mente, vamos a considerar esta porción y no vamos a ser exhaustivos porque llevaría muchísimos sermones a hacer eso, pero sí vamos a tratar de entender esto aquí. Como lo he mencionado, muchas personas conocen el versículo 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Básicamente es lo que citan del texto, porque el texto no termina allí. El texto continúa y dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y vamos a considerar esto, lo que significa. Pero el texto está en un contexto. Y yo simplemente quiero dar una ilustración para que entendamos la sencillez pero profundidad que tiene, cómo podemos llegar a entender este texto del versículo 28 y lo que sigue, y tener una certeza frente a cosas que son increíbles como las que leemos acá. Y quiero dar una ilustración, y la ilustración es la de Thomas Alva Edison. ¿Saben quién fue Thomas Alva Edison? Fue el inventor de la lamparita. Y la historia nos dice que Thomas Alva Edison hizo más de 1000 intentos fallidos antes de lograr tener la lamparita, no la que nosotros tenemos hoy día y conocemos, pero la original, aquella que uno podía encender con un interruptor. Para nosotros es sumamente fácil, es sumamente simple, pero olvidamos todo lo que hay detrás de esto. todo el trabajo que hubo detrás de esto para que nosotros hoy pudiéramos tener una lamparita, la podamos enroscar y simplemente con un interruptor
prender y apagar. Bueno, sí, Romanos 8:28 es algo similar. Nosotros leemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entendemos que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, pero olvidamos que los primeros 27 versículos del capítulo 8 tienen algo que decirnos a nosotros. Y por eso quiero mencionarlo. Llegamos al versículo 28 porque hay verdades en el capítulo 8 de Romanos que no podemos ignorar. La primera de ellas es que Romanos 8:1 dice que los que estamos en Cristo Jesús hemos sido librados de una condenación eterna. No solamente eso, los versículos 5 al 13 de Romanos 8 nos hablan de la importancia de vivir una vida controlada por el Espíritu Santo. Los creyentes a quien Pablo le escribe están escuchando a Pablo, están leyendo lo que Pablo ha escrito y están entendiendo que saber que no pueden ser separados del amor de Dios que es en Cristo Jesús tiene parte y su base en el hecho de que no tenemos condenación, pero el Espíritu Santo está en la vida de aquellos que se han arrepentido de sus pecados y no viven la vida que llevaban viviendo antes. No solamente esto, el capítulo 8, en versículos 18 al 19, habla de la tribulación que pasan los cristianos. Momentos de dificultad, momentos de aflicciones profundas. También habla de que la creación está gimiendo por todo el pecado del hombre, lo que ha causado en la creación está gimiendo, los creyentes están gimiendo por vivir en un mundo caído, habiendo entendido el Evangelio. Y también nos dice el versículo 26 que el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad en la vida de oración. Si nosotros tenemos dificultades para orar, no tenemos palabras para expresar, pero lo hacemos de corazón, tenemos que recordar que versículo 26 nos recuerda que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Todas estas verdades están en los primeros 27 versículos. Y el capítulo 8 puntualmente es el final del argumento de Pablo a los romanos sobre lo que es la santificación en el creyente. Es decir, el proceso en su vida, desde el momento que se convierte hasta el momento que parte de este mundo, cómo se va conformando a la imagen de Cristo. Eso comienza en capítulo 6, sigue en capítulo 7 y hasta el final del capítulo 8. El capítulo 8 es la recta final de la santificación. Entonces, hemos sido justificados por la fe. Eso significa que cuando creemos en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos perdona a nosotros estamos justificados legalmente, no hay nada que nos condene a nosotros. Es un hecho de una vez para siempre, pero luego comienza la vida de santificación. Y en esta vida de santificación nosotros pasamos diferentes tribulaciones y dificultades. E incluso la situación de no entender muchas veces lo que estamos orando, cómo podemos orar y sabiendo que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pablo dice, no sabemos qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo. No sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo sí sabe hacerlo. Y todas estas incertidumbres que ocurren en la vida de un cristiano son rematadas cuando Pablo dice en versículo 28, lo que sí sabemos, porque en el original no hay una i, sino un pero nosotros sabemos esto. Esto es lo que nosotros sabemos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y maravillosamente lo que va a presentar Pablo aquí en estos versículos es una vez más el Evangelio. Es decir, hay, especialmente en los versículos 31 hasta el versículo 35, hay un resumen de todo lo que Pablo ha enseñado desde capítulo 1 hasta el capítulo 5 al final. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la justificación está allí. Pablo va a mencionar cómo el Evangelio nos sostiene en nuestra vida como cristianos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, es muy importante recordar que el Evangelio entonces no tiene una aplicación solamente en el momento de la conversión, sino también en la vida cristiana. Si metiste un folleto del Evangelio porque lo entendiste y creíste en un cajón y te olvidaste de lo que eso es y que ya la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo no afectan a tu vida, estás equivocado. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, lo hace en la base de que Cristo murió por nosotros. Es por su sangre derramada y eso tiene que ver con la muerte de Cristo, tiene que ver con el Calvario. Pero pensando que esto tiene que ver con la santificación, con el proceso de nuestra vida como cristianos, si hemos creído en Cristo, quiero decirles que al terminar este sermón, si estamos maravillados de lo que está aquí, si estamos sorprendidos una vez más de lo que enseña este pasaje, y solamente eso,
pero no produce cambios en nuestras vidas. Tenemos que acordarnos que la Biblia dice, este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Necesitamos que Dios trabaje en nuestros corazones y no solamente en nuestros labios para decir, qué bueno, esto es increíble, estas promesas, pero tienen que afectarme mañana cuando yo vaya a mi trabajo. Tienen que afectar a mi vida realmente, entender lo que está aquí. Así que les ruego que presten atención. Vamos a ver 3 cosas. En primer lugar, observar que el Evangelio es la fuente de nuestra certeza. Nuestra certeza no está basada en nuestras palabras, en cómo nos sentimos o nuestras emociones. Nuestra certeza, está basada en el Evangelio mismo, los versículos 28 al 30. Voy a mencionar nuevamente algo del versículo 28, pero lo que quiero que hagamos ahora es que nos concentremos en versículos 29 al 30, porque hay 5 verbos allí muy importantes que nosotros tenemos que recordar. Son todos verbos en pasado. Y presten atención lo que dice. Son 5 cosas. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y como me gusta hacerlo, es usar su mano. Usen su mano para recordar esto. Son 5 cosas si quieren recordarlas. 5 cosas importantes, o una cadena de 5 eslabones, pero no tenemos una cadena a mano, así que tenemos los dedos de la mano y podemos recordar. Podemos perder un dedo, ¿no? Pero eso no cambia la verdad. La cadena no se puede romper, es una cadena de 5 eslabones, así que como quieran la imagen, pero siempre recuerden que hay 5 cosas ineludibles que están aquí y solamente son verdad en aquellas personas que han creído en Cristo, únicamente en aquellos que son salvos y están perdonados. La primera cosa es que los que aman a Dios, aquellos que todas las cosas les ayudan a bien, son personas que han sido conocidas por Dios, porque a los que antes conoció. La palabra conocer aquí es muy importante. La palabra conocer en este pasaje no es un conocimiento superficial o general, es un conocimiento muy íntimo. Por eso la Biblia usa esta palabra como un eufemismo, como una ilustración para representar la relación íntima entre un hombre y una mujer. Adán conoció a su mujer Eva, o José no conoció a María hasta que no hubo dado su primogénito. También es usada en Amós capítulo 3, versículo 2, cuando Dios dice, a ningún otro pueblo he conocido en la tierra sino solamente a vosotros. Eso es un conocimiento íntimo, un conocimiento profundo, un conocimiento personal. No es que Dios no conoce a las otras personas, sino que conoce íntimamente solamente a sus hijos, a su pueblo. Por eso en Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo dice a aquellos que hacían muchos milagros, echaban fuera demonios y hablaban en su nombre, le dijo, nunca los conocí. Pero el que lo dice es un Dios omnisciente, es un Dios que sabe todas las cosas. Un Dios a quien no se le oculta nada. ¿Cómo puede decir que no los conoció? Porque no conoce a personas de una forma profunda e íntima como a sus hijos. Así que la primera cosa que dice acá es que los que aman a Dios, los que a todas las cosas les ayudan a bien, son las personas que han sido conocidas por Dios. No solamente los conoció, sino que los predestinó. Y esta es una palabra compuesta que significa un destino elegido de antemano. Predestinar. Todos nosotros hacemos eso muchas veces. Nosotros nos predestinamos a nuestro trabajo o nos predestinamos a ir a ser mandados. Hacemos un destino de antemano. Y esto es lo que dice el texto. Es un destino conocido. ¿Cuál es este destino? Bueno, el lugar final es la gloria de Dios. El proceso, la predestinación que Dios ha hecho de aquellos que van a estar en la gloria de Dios es que sean conformes a la imagen de su Hijo. Esto es el proceso de la santificación. Nos va formando, nos va haciendo más similares al Señor Jesucristo. Es como la Biblia enseña, que los hombres tienen que ver nuestras buenas obras para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo eso tiene que ver con la formación de Cristo en nosotros, el carácter de Cristo después de la conversión. Pero realmente hemos sido predestinados a su gloria.
El libro de Romanos es el que nos enseña que los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, y lo remata diciendo en Romanos 3:23 que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, que es la presencia de Dios. Así que evidentemente algo pasa aquí para que Dios predestine personas para su gloria que nacen sin tener un destino a la gloria, nacen aborreciendo a Dios, separados de Dios y sin tener en cuenta a Dios. Sin embargo, Dios los conoce de antemano y los predestina de antemano. No es que Dios predestina a las personas porque sabe que van a creer. Dios los conoció y no está esperando que crean y después entonces va a ver qué va a hacer. No, Dios los conoció y están predestinados, y eso desde antes de la fundación del mundo. No solamente los conoció, no solamente los predestinó, pero también los llamó. Y esto es una palabra muy sencilla, y lo vemos en los evangelios. Pedro y Andrés estaban pescando y Jesús los llamó y ellos le siguieron. Leví estaba en el banco de los impuestos, Jesús los llamó y le siguió. Y eso es como Dios llama a las personas hoy día. Y como mencioné hoy, nosotros podemos escuchar una voz sin palabras. Es cuando nosotros hacemos sonidos. Pero también podemos escuchar voz sin sonido y sin palabras, y eso se llama conciencia. Y todos nosotros escuchamos eso. Y esa es principalmente la manera en que Dios llama, a través de su palabra, a las personas que escuchan el Evangelio. Te trae convicción de pecado, te muestra que estás sin Dios y sin Cristo, estás escuchando al predicador, estás escuchando al pastor o al que está predicando en turno y estás pensando, ¿eso me afecta a mí? ¿Ese soy yo? ¿O esa soy yo? ¿Eso es lo que está pasando? ¿Eso es mi vida? ¿Yo realmente me doy cuenta que no conozco el Evangelio o lo que sea? Dios está llamando, Dios está hablando, lo hace a través de su palabra. Dios conoce, Dios ha conocido, Dios ha predestinado, Dios ha llamado, y a los que ha llamado los ha justificado. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. La palabra justificar es muy importante, especialmente en el contexto de Romanos. La palabra justificar significa que alguien básicamente ha sido declarado justo con relación a su posición y su pecado delante de Dios. Y esto ocurre a través de una doble imputación. La imputación es cuando algo se nos pone a nuestra cuenta que no nos correspondía. Y esta doble imputación significa, como dice 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, a Cristo que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es el glorioso intercambio. Es decir, la doble imputación es que se me imputa a mí la justicia de Cristo, se pone a mi cuenta, no me correspondía a mí, y se le imputa a Cristo mi pecado que no le correspondía. Esa doble imputación permite que nosotros seamos justificados. Las personas conocidas por Dios han sido predestinadas por Dios, han sido llamadas por Dios y han sido justificadas en el plan de Dios y no tienen ninguna condenación. Ahora, cuando llegamos a esta última palabra que tenemos aquí, la palabra glorificar, nosotros podemos estar pensando que las primeras 4 las podemos entender porque tienen que ver con el pasado de algo que ocurrió y que entendemos. Yo he sido justificado, yo he sido perdonado, Dios me ha predestinado, yo lo entiendo, me he convertido, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, me ha salvado, etcétera, etcétera. Pero cuando dice que también los glorificó, entramos en una confusión, porque nosotros relacionamos la gloria con el cielo y está bien. Pero lo que olvidamos es que así como Dios definió algo en la eternidad pasada, Él ve las cosas en la eternidad futura. Y para Dios, aquellos que han sido llamados, que han sido predestinados, que han sido justificados, también están glorificados. La Biblia dice en otras palabras que aquellos que han creído en Cristo están sentados juntamente con Cristo en la presencia de Dios. Es decir, Dios nos ve ya como si esto hubiera ocurrido. Posicionalmente nosotros estamos glorificados. Prácticamente no lo vemos, pero ese es el destino que nosotros tenemos. Y esto es increíble. Todo esto es verdad, dice el apóstol Pablo, para los que aman a Dios. Ahora,
es una de las cosas más descuidadas. Acabamos de ver muy rápidamente términos teológicos, evangélicos, muy claros, que explican lo que es el Evangelio, lo que ha pasado con nosotros en el pasado, lo que Dios hizo en la eternidad pasada. Dios no lo decidió en un momento de la eternidad, porque Dios no tiene momentos, Dios no está sujeto al tiempo. Es maravilloso que Dios haya tenido en mente a aquellos que son sus hijos desde toda la eternidad. Pero la realidad es esta. No podemos usar Romanos 8:28 como un salvoconducto, o como ustedes escucharon el domingo pasado, como un cheque en blanco, ¿no es cierto? Que dijo Manu, como un cheque en blanco. No podemos usar esto de esta forma. No es así, no. Hay algo puntual. Esto tiene que ver con algo puntual. Sabemos que a los que aman a Dios hay una condición aquí. Hay una condición. Y la condición es muy interesante porque sería más práctico si dijera, y sabemos que a los que confían en Dios o a los que creen en Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero no dice eso el texto. El texto dice a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y por qué? Porque en el contexto de este pasaje Pablo va a hablar de adversidades, va a hablar de tribulaciones, va a hablar de problemas, va a hablar de angustias. Y una de las mejores maneras de saber si nosotros amamos a Dios es cómo reaccionamos frente a las aflicciones. Esa es la pura realidad. Cómo reaccionamos a las aflicciones es una de las mejores maneras de saber si nosotros amamos a Dios. Fíjense lo que dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo dice que los creyentes que están sufriendo aquí, y no solamente aquí en otros pasajes del Nuevo Testamento, pero Pablo dice que los creyentes que están sufriendo aquí, su sufrimiento no tiene comparación con lo que va a venir después. Es decir, que el Evangelio, que también nos habla de la esperanza futura, hace que los creyentes amen a Dios por la gloria que les ha concedido, por la certeza que tiene para el futuro, aman a Dios, y eso significa que están amando la gloria de Dios más que la comodidad física. Y si no es así, no funciona lo que dice el versículo 18. Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Solamente los que aman a Dios pueden decir que eso es verdad. Solamente los que aman a Dios pueden decir que es verdad que lo que están pasando acá no se compara con lo que va a pasar en el futuro. Porque si una persona ama el alivio físico, una persona ama la comodidad y una persona ama la seguridad más que la gloria de Dios, entonces el versículo 18 no tiene sentido alguno. Decir amar a Dios protege nuestras almas de idolatrar el bien mucho más que si dijéramos que confiamos en Dios. ¿Por qué? Porque amar a Dios significa que yo valoro más a Dios que mi bienestar. ¿Me entienden? Amar a Dios significa que yo valoro más a Dios que mi bienestar. Considero a Dios precioso. Considero que Dios satisface mi alma, de modo que cuando reciba el don del bien que Dios me da, como resultado de eso, yo no voy a reparar en ese bien, sino que voy a amar a Dios más. Es decir, yo no busco a Dios por lo que me da, sino que amo a Dios por lo que Él es. No importa lo que ocurra en mi vida. Las personas que piensan así y que viven así son los hijos de Dios. Son aquellos en quienes el Espíritu Santo de Dios mora en su vida. El resto no lo puede hacer. Es imposible. Amo a Dios por quien es y no por lo que me da. Y sabemos que a los que aman a Dios de esta forma, todas las cosas les ayudan a bien. No dice todas las cosas les salen bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, son llamados. Y estos llamados son los que nosotros vimos en versículo 29 y versículo 30. Así que el Evangelio, como mencioné, la primera cosa, el Evangelio es la fuente de nuestra certeza. Es la realidad.
Tengo una certeza absoluta porque la eternidad pasada me recuerda que Dios me conocía, que Dios me predestinó, que Dios me llamó, que Dios me justificó y que ya me glorificó. Estoy seguro, tengo certeza, el Evangelio me da esa seguridad y por eso yo amo a Dios. Y por eso todo lo que pueda ocurrir, todo lo que pueda pasar en mi vida, es para mi bien. O funciona para mi bien, de una u otra forma. Número 2, el Evangelio es el fundamento de nuestra confianza. Observen versículos 31 al 36 que ya los hemos leído. Pero antes de repasar esto, déjenme mencionar lo siguiente. Si vos me decís, bueno, yo entiendo todos los versículos anteriores, entiendo que es una cuestión teológica, es una realidad en la eternidad, esto es la predestinación de Dios para sus hijos, nos conoce, nos ha justificado, nos glorificó. Yo entiendo esto. Es espiritual y razonablemente claro, es una bendición, es increíble. Pero si salimos de acá y mañana seguimos con el mismo tipo de preocupaciones, sin haber tenido otro filtro para esto, algo no funciona bien. Quiero decir, yo puedo leer este pasaje, puedo considerar estos versículos preciosos y todas las cosas ayudan bien, la realidad y la eternidad, pero yo sigo arrastrándome y sigo viviendo de la misma forma y no crezco en mi vida espiritual, no crezco en mi santificación, no cambio mis actitudes, no enfrento las pruebas de otra manera, no enfrento mis angustias, mis tristezas y mis dilemas que tengo en la vida de otra forma, algo no está bien. Entonces, en los próximos versículos hay preguntas que nosotros llamamos preguntas retóricas, que son las preguntas que ya sabemos cuál es la respuesta. Se hacen, pero ya se sabe cuál es la respuesta. Y estas preguntas retóricas que vamos a ver definen la actitud de los cristianos que conocen y creen las verdades de versículos 29 y 30. Es decir, miren cómo comienza la pregunta que hace Pablo en versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Lo voy a poner en criollo. Leemos todo eso y Pablo dice, es tremendo. ¿Se dan cuenta de lo que dice acá? ¿Se dan cuenta de lo que acabo de escribir? ¿Alguien tiene algo que decir? Es increíble. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Miren, en realidad el argumento de Pablo es lo que dice en versículos 28 y 29 es que Dios está por nosotros. Dios está por nosotros y desde la eternidad Él me conoció, me predestinó, me llamó, me justificó, me glorificó. Dios está por mí. ¿Quién contra nosotros? Ese es el principio. Eso es lo que Pablo está tratando de entender. Pero si yo no me sorprendo, como Pablo nos sorprende con esa pregunta, algo no está bien. Si yo no puedo decir cuando leo esto, ¿qué voy a hacer con esto, Señor? Estás por mí. Algo no está bien. Tenemos a Dios de nuestra parte. Dios está con nosotros. Eso es lo que dice todo el capítulo. Y eso es lo que significa que Dios está con nosotros. Me conoció, me predestinó, me llamó, me justificó, me glorificó. Soy su hijo, soy su hija. ¿Quiénes son nosotros? Son los que aman a Dios. No todo el mundo. No todo el mundo puede decir a los que todas las cosas les ayudan a bien. No todo el mundo puede decir que Dios está por ellos, por él. Y que no tiene enemigos, no tiene problemas en su vida. Solamente los llamados, los predestinados, los elegidos, los justificados, los conocidos por Dios. Quien está escribiendo esto es el apóstol Pablo. Quien está diciendo quién contra nosotros es el apóstol Pablo. Solo hace falta leer el libro de Hechos y Segunda de Corintios para saber que había muchas personas contra Pablo. ¿Me explico? Había muchas personas contra Pablo y había muchas cosas en contra de Pablo. Así que evidentemente Pablo, cuando pregunta ¿quién contra nosotros?, está viéndolo en otra dimensión. No hay nada
que puede afectarnos, y esta es la palabra que tenemos que agregar aquí, es la que está implícita en este pasaje. No hay nada que pueda afectarnos de forma permanente. Porque tribulaciones, angustias, persecuciones y todo lo que vamos a ver ahora, en un momento, es una realidad. O sea, no es una contradicción lo que Pablo está diciendo. Está diciendo que no pueden afectarnos permanentemente. Nada, ni la muerte. Nadie es la respuesta. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No escatimó ese, no lo retuvo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dio lo más importante, dio lo más querido, dio a su propio Hijo, se hizo hombre, vivió en este mundo de una forma perfecta, fue crucificado, fue declarado pecado por nosotros en la cruz. ¿Cómo no nos va a dar el resto de las cosas? Y algunos piensan que tienen que ver cosas materiales, y yo no digo que no tengan que ver, pero no creo que se aplican necesariamente aquí a esto. Yo creo que todas las cosas son todas las cosas para la vida espiritual, e incluso los problemas, las cosas que nos ayudan a bien. Las dificultades vienen con Cristo, es un solo paquete, nos sirven a nosotros, se aplican a nosotros. Hay 3 horribles temores que están absolutamente conquistados, que están en estas preguntas. Uno tiene que ver con la acusación, otro tiene que ver con la condenación y otro tiene que ver con la separación. Con la acusación delante de Dios, con la condenación delante de Dios y con la separación del amor de Dios. ¿Lo ven allí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es nadie. Pero la razón de responder nadie es porque el que está justificando es Dios. Si el mismo contra quien no quiere condenar es el mismo que me está justificando, ¿quién no puede acusar? Nadie. ¿Quién es el que va a condenar? Si el que murió fue Cristo, el mismo que Dios envió. No solamente esto, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Saben qué significa que Cristo está a la diestra de Dios? Significa que está sentado. ¿Saben qué significa que está sentado? Que hizo lo que no podía hacer ningún sacerdote en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no tenían sillas en el tabernáculo porque siempre estaban trabajando. Pero Cristo se sentó porque no había ningún otro sacrificio que ofrecer. Es decir, lo que implica eso es que cuando Cristo se sentó por su sacrificio, Dios estaba diciendo, estoy satisfecho. No hay nada más que hacer por el pecado del hombre. Y cuando yo pongo mi confianza en el Señor Jesucristo porque he sido conocido, he sido predestinado, he sido llamado, he sido justificado, he sido glorificado, cuando yo pongo mi confianza en Cristo, lo que Dios ve cuando me mira a mí, ve a su propio Hijo. Por lo tanto, nadie me puede condenar. No hay condenación. Dios me ve a mí como ve a su Hijo. La obra está terminada. Pero hay otra cosa más. El versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza a mencionar tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y Pablo lo menciona porque obviamente Pablo no es ignorante. Pablo, me estás escribiendo como si nosotros no vamos a tener ningún problema. Nosotros tenemos un montón de problemas. Nos están persiguiendo. Hay hermanos en Cristo que han muerto, Pablo. Aquí en Roma han sido decapitados. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Bueno, Pablo cita el Salmo 44 y el versículo 22, pero yo quiero mencionarles el contexto del Salmo 44, porque es sorprendente. Lo escribieron los hijos de Coré. Y en este Salmo, ellos expresan que han sufrido mucho y que Dios ha permitido el sufrimiento de ellos. Pero lo interesante es que cuando el salmista, los hijos de Coré, expresan el sufrimiento que están teniendo, también expresan la piedad que ellos tienen. Y dice en versículo 17 que todos los problemas que tuvieron, dice, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría esto Dios?
porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Es decir, está diciendo Pablo, sí, yo sé que sufrimos. El salmista dijo, nosotros sufrimos, pero no hemos hecho nada malo. Es decir, no es que todos nosotros somos injustos y tenemos menos de lo que realmente mereceríamos, pero está hablando de que por hacer bien, por vivir en piedad, están padeciendo y es lo que está expresando. Y Pablo usa ese texto para decirles, miren, la realidad es que tribulación o angustia no nos va a separar, pero ciertamente somos contados como ovejas de matadero. Claro que sufrimos, claro que padecemos, claro que tenemos todas estas cosas, claro que pasamos tribulaciones, pero el Evangelio nos ayuda. El Evangelio nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda? Bueno, el Evangelio es nuestra garantía de seguridad, que es la tercera cosa. Entonces Pablo, en versículos 37 al 39, finaliza con esta garantía de la seguridad. Primero nos recuerda, y recuerden que el versículo 30 no se puede romper, la cadena no se puede romper. Y por esa razón, porque la cadena no se puede romper, porque he sido conocido, he sido predestinado, he sido llamado, he sido justificado y he sido glorificado. Por esa razón, Pablo dice en versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual dice, estoy seguro. En todas estas cosas somos más que vencedores. Es decir, sufrimos, tenemos tribulaciones, pero lo que ha hecho el Evangelio en nosotros es darnos una garantía, una seguridad garantizada, porque Cristo murió por nosotros. Las tribulaciones no pueden afectarnos de forma permanente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? La muerte. ¿Y qué dice Pablo a los Corintios? La muerte ha sido vencida. Cristo venció la muerte porque resucitó. Es la peor cosa que le puede pasar a cualquiera de nosotros que estamos acá. Piensa en un momento, ¿qué te puede pasar cuando salís de acá? Que te golpeen, que te roben, que llegue a tu casa y esté incendiada. ¿Qué te puede pasar? Nada peor que la muerte te puede pasar. Y la muerte ha sido vencida. Y por eso Pablo dice, estoy seguro de que ni la muerte, es la primera cosa que menciona. ¿No es asombroso que en el clímax de uno de los capítulos más importantes de la Biblia se describa la experiencia más horrible que sufren los cristianos? En uno de los capítulos más gloriosos yo diría que tenía que llenarlo de flores, pero lo único que hace Pablo es hablar de sufrimiento. Porque nada puede separarnos del amor de Cristo, porque no se basa en mi elección de Él, sino en su elección de mí. No me elegisteis vosotros a mí, dijo Jesús, sino que yo os elegí a vosotros. Y esto no fue algo que ocurrió cuando vos y yo nacimos. Es algo que ocurrió en la eternidad pasada. En el mismo tiempo de existencia de Dios. ¿Cuánto fue? Eternamente. Yo no lo puedo explicar. Pero la Biblia dice que Dios me conoció eternamente, que Dios me predestinó eternamente, que Dios tenía definido llamarme desde la eternidad. Increíble. Termino con estas palabras de dos predicadores. No sé quién cita a quién, pero por eso menciono dos predicadores. Y dice, el propósito de estas preguntas finales es sacudirnos casi a golpes para quitarnos nuestra incredulidad. Esa que nos impide, la incredulidad que nos impide creer que somos salvos totalmente por gracia y que por eso podemos enfrentar la vida sin miedo. Esa es una lógica implacable, una lógica que nos prende fuego, dice Martin Lloyd-Jones. Nos prende fuego. Pablo está diciendo, ¿tenés miedo? Versículo 31. ¿Tenés miedo? Pensá. No estás pensando, ¿estás preocupado? Versículo 32.
Pensá, no estás pensando. ¿Te sentís culpable, versículo 33, que te van a acusar? No estás pensando. Mirá la lógica de esta gracia que es gratuita y la justificación. No son doctrinas secas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Es la vida misma del cristiano. Es lo que tiene que hacerte mañana, levantarte a leer tu Biblia, tomar mate o un café y orar y decir, Señor, gracias por esta salvación tan grande. Es imposible perderla. Es imposible, no importa lo que pase hoy, en mi trabajo capaz que llego y me echaron. Pero, ¿qué puede pasar? Y si no estás viviendo con seguridad, es porque todavía no entendiste todo lo que esto significa. El remedio para esto es leer este pasaje y releerlo, y si podés memorizarlo, y repasar estas verdades, y aprender a vivir en las verdades de la cadena de 5 eslabones de versículos 29 y 30. Y cuando entiendas eso, tu amor por Cristo se va a profundizar mucho más. Y concluyo, tenemos muchísimo para disfrutar con el Evangelio. Cada día de nuestras vidas, porque ocurren un montón de cosas en la vida cristiana que son difíciles y son dolorosas, pero hay una seguridad completa. Pablo dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Tomás Edison no se dio por vencido. Y su trabajo, sus dolores, sus angustias, finalmente dieron resultado. Nosotros tenemos un trabajo completo en la cruz y por eso sabemos lo que sabemos. A veces somos necios y olvidadizos sobre pecados para confesar. Este es uno de los pecados que deberíamos confesar a la luz de este texto. Deberíamos confesar nuestra falta de reverencia a Dios frente a una cadena irrompible que Él la proyectó desde la eternidad pasada. Debería confesarle al Señor mi pecado de descuidar doctrinas tan preciosas. Y el tema es, no como yo salgo acá en esta noche después de haber escuchado esto, sino cómo voy a enfrentarlo mañana cuando tenga mi primer problema, que quizás es que no me arranque el auto. Pavada, no es nada, ¿no? ¿Cómo voy a responder? ¿De qué manera voy a responder a lo que me angustie? La primera cosa que me angustie mañana, porque puede pasar hoy, pero mañana, para comenzar el día, ¿cómo voy a responder? ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? Eso tiene que ser nuestra meditación. Mencioné al inicio de este capítulo que este capítulo 8 es el final de una larga enseñanza sobre la santificación. Saberlo no significa que estemos aprobados. Vivirlo es otra cosa. Y por eso necesitamos dedicarle tiempo a la oración. Y como lo hice esta mañana, lo voy a hacer ahora. Voy a dar un minuto para que inclinemos nuestras cabezas y le pidamos al Señor perdón por haber descuidado Romanos 8, 28 al 30 y dudar de las preguntas de versículos 31 al 35 y pedirle al Señor que despierte nuestro interés por este pasaje, que nos ayude a repasarlo, que nos ayude a recordarlo y que veamos al Salvador sufriente en la cruz por nosotros, diciéndonos, por esta causa morí, por esta causa fui sepultado, por esta causa resucité, para hacer reales estas verdades en tu vida. Ya estás glorificado. Y por último, antes de orar, si todo lo que hemos hablado te resulta chino, te resulta un chino, no entendés nada, lo más probable es que no tengas a Cristo en tu vida.
lo más probable es que estés resistiendo el llamado al arrepentimiento de parte de Dios. Y yo te invito a que te arrepientas de tus pecados y que pongas tu confianza en el Señor Jesucristo, para que puedas tener estas certezas y saber que cuando Dios está por tu vida, no hay nadie contra tu vida. Inclinemos nuestros rostros y tomamos un momento para orar. Señor, con nuestros corazones tan limitados, recordamos lo que Pablo dijo a los romanos, que aunque no sabemos cómo pedir como conviene, el Espíritu intercede por nosotros. Y tú ves, Señor, la intención con toda nuestra debilidad, pero queremos, Señor, rogarte que estos 5 eslabones de esta cadena, conocidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados, pueda cambiar nuestra forma de enfrentar la vida del día de mañana, la forma de enfrentar nuestros problemas y amarte con todo nuestro corazón, porque nada puede separarnos de ese amor. No hay nadie contra nosotros. No importa lo que pase, cualquier sufrimiento no es permanente, no pueden quitarnos la vida, pero eso es lo máximo que pueden hacer. Inmediatamente estaremos disfrutando del autor de la vida. Así que pedimos, Señor, que vivamos encendido fuego, Señor, comunicando este mensaje, sabiendo que nosotros podemos arriesgar todo en nuestra vida por el Evangelio, porque no puede ocurrir nada que nos separe de ti. Perdónanos, Señor, cuando hemos vivido en un pesimismo en nuestra vida, en un desgano, en un descuido de la lectura de la palabra de Dios, en un descuido de considerar las cosas eternas. Y ayúdanos, Señor, a volver a meditar en este texto y tener esa certeza mucho más profundizada en nosotros. Te pido por quienes no entiendan el Evangelio, que puedan en esta noche examinar sus corazones, arrepentirse de sus pecados y clamar por salvación. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.